El millonario, frío y solitario, observaba desde su silla de ruedas mientras la nueva empleada trabajaba en silencio. De pronto, ella se detuvo, lo miró fijamente y dijo con firmeza: «Limpia tu mansión y te haré caminar». Él soltó una carcajada, pero segundos después lo imposible comenzó, y la suciedad que ella quería limpiar no era la del suelo, sino algo mucho más profundo. La mansión de Gilberto Salazar estaba sumida en un silencio pesado, casi fúnebre. Las cortinas cerradas bloqueaban la luz del día, el aire olía a humedad y medicina, y el sonido metálico de la silla de ruedas rozando el piso era lo único vivo en aquel espacio muerto. Gilberto observaba su propio reflejo en el vidrio de la ventana, un hombre con el traje arrugado, el rostro cansado, los ojos hundidos de quien ya olvidó el significado de la esperanza. Pasó las manos temblorosas por las ruedas de la silla y murmuró con una risa amarga: «Dios, mira lo que quedó de mí». Afuera, la lluvia caía fina. 10 años, 10 largos años desde que su mundo se derrumbó. Antes de eso, la vida era perfecta. Gilberto tenía una esposa amorosa, una hija de 15 años llamada Ariana y una fortuna que sostenía cualquier capricho. La mansión era un lugar lleno de música y risas, hasta la noche en que 2 asaltantes entraron en la casa. Uno de ellos, nervioso, apuntó con el arma cuando la esposa trató de proteger a la niña, y el disparo resonó como una sentencia. Ella cayó en sus brazos, la sangre escurriendo entre sus dedos. «Gilberto, cuida de ella», susurró antes de cerrar los ojos para siempre. A partir de ese instante, el hombre que lo tenía todo comenzó a perderlo todo. Consumido por la culpa, Gilberto se hundió en el alcohol. Con cada trago intentaba silenciar el sonido del disparo. Ariana lo buscaba en vano. Tocaba la puerta del despacho llorando. «Papá, por favor, háblame». Pero él no podía mirar a su hija sin ver a su esposa muerta en cada rasgo. «Vete, no soporto verte», gritó un día. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas y respondió bajito: «¿Me estás echando porque me amas o porque me culpas?». Él no respondió. Y en ese silencio, ella lo entendió todo. Salió con el rostro cubierto de lágrimas y nunca regresó. La soledad se volvió su única compañía. La mansión, antes símbolo de poder, se convirtió en su prisión. Las ventanas cerradas, el whisky constante y los recuerdos golpeando sin piedad. Una noche, después de destruir el retrato familiar, tropezó ebrio hasta lo alto de la escalera. «¡Maldita vida! ¡Llévame ya!», gritó antes de tropezar y caer. El sonido seco de su cuerpo golpeando los escalones resonó por toda la casa vacía. Cuando despertó estaba en el hospital, y el médico le dijo con voz grave: «Señor Salazar, usted no volverá a caminar». Él solo rió, una risa amarga. «Al menos ahora mi cuerpo combina con lo que siento por dentro». Los años siguientes fueron un castigo. Gilberto se cerró al mundo, rechazando visitas y despidiendo a todo empleado que se atreviera a acercarse demasiado. La casa, impecable por fuera, se pudría por dentro. Hasta que una mañana gris, el sonido de unos pasos femeninos resonó en el vestíbulo. Miró por el espejo de la sala y vio a una mujer parada en la puerta, sosteniendo un balde y un trapo. «¿Quién es usted?», preguntó impaciente. «Julia, señor. Fui contratada para encargarme de la limpieza. Váyase, aquí no hay nada que limpiar». Ella levantó la mirada y respondió con calma: «Se equivoca. Aquí lo que más hay es suciedad». Gilberto soltó una risa corta, seca. «No sabes con quién estás hablando, mujer». Julia dio un paso adelante con la mirada firme, casi serena. «Con un hombre que se esconde detrás de su propia culpa». Él apretó los apoyos de la silla, irritado. «¿Vienes a darme sermones o a limpiar el piso?». «Ambas cosas, si es necesario». Entonces dejó el balde en el suelo, se arrodilló y empezó a pasar el trapo lentamente sobre el mármol frío. «¿Por qué haces eso con tanto cuidado?», preguntó él intrigado.
Porque cada mancha cuenta una historia, señor Salazar. Él desvió la mirada incómodo. Entonces Julia levantó el rostro y dijo, firme pero con ternura: hagamos esto. Usted me ayuda a limpiar esta mansión y yo le ayudo a limpiar lo que realmente necesita. Al final volverá a caminar. Por un instante, Gilberto quedó inmóvil. La risa que escapó de sus labios fue de incredulidad, pero en sus ojos se reflejaba algo que no sentía desde hacía años: curiosidad. «Estás loca», murmuró. «Tal vez», respondió ella, levantándose con una leve sonrisa, «pero he visto milagros donde solo quedaba polvo». Él guardó silencio. Las palabras de ella resonaron por minutos dentro de su mente. Sin saber por qué, solo asintió con la cabeza y susurró: «Haz lo que quieras». Y por primera vez en 10 años, algo dentro de la mansión de Gilberto Salazar empezó a moverse, como si el aire, cansado de tanta tristeza, hubiera decidido respirar de nuevo. A la mañana siguiente, Gilberto finalmente cedió. Aún sin entender por qué, aceptó la propuesta de Julia. «Está bien», murmuró con un suspiro pesado. «Vamos a limpiar esta casa». Ella solo asintió, con esa mirada tranquila que parecía ver más allá de las palabras. Y así comenzaron. La rutina empezó en silencio. Julia llegaba temprano, abría las ventanas y dejaba entrar el sol, algo que no ocurría desde hacía años en aquella mansión. Gilberto la observaba desde la silla, siempre desconfiado. «No abras tanto. La claridad me molesta», murmuraba. Pero ella fingía no oírlo. El aire fresco entraba, levantando el polvo del suelo y trayendo un olor olvidado a vida. A medida que la luz llenaba las paredes, Gilberto sentía que algo dentro de él se retorcía. Era como si el pasado escondido entre las sombras comenzara a despertar. «Hoy limpiaremos el pasillo principal», dijo Julia con una leve sonrisa. «Es el lugar por donde más evita pasar, ¿verdad?». Él desvió la mirada apretando las manos en los apoyos de la silla. «Ahí no hay nada que ver. Entonces será el primer lugar», respondió ella con firmeza. Gilberto bufó, pero la siguió, empujando lentamente las ruedas. El sonido de la silla resonaba sobre los azulejos, junto al chirrido del trapo húmedo al ser torcido. Cuando llegaron al pasillo, el aire se volvió denso. En el suelo había marcas antiguas, pequeñas grietas y manchas que el tiempo no borró. Sintió el estómago revuelto. «Fue aquí, ¿verdad?», preguntó Julia en voz baja. Gilberto cerró los ojos. «No hables de eso». «Si no lo dice, nunca dejará de escucharlo», respondió ella, continuando con la limpieza, como si cada movimiento fuera una delicada provocación. Mientras ella frotaba el piso, algo brilló bajo el zócalo de madera. Julia se agachó y sacó un pequeño retrato enmarcado. Era la foto de su esposa sonriendo, con Ariana, aún una niña, tomándole la mano. El tiempo había amarillado los bordes, pero la sonrisa permanecía intacta. Julia se volvió y se la mostró. «¿Quiere que la tire?», preguntó. Gilberto dudó. «No, déjala ahí». Pero sus ojos se humedecieron, traicionando lo que intentaba ocultar. Julia colocó el retrato sobre una mesa cercana, limpió el marco con cuidado y dijo en voz baja: «Aún la ama, ¿verdad?». Él soltó una risa amarga. «¿Amar? Yo la maté. Fui yo quien trajo ese infierno a esta casa». Julia detuvo el movimiento del trapo. «Usted no apretó el gatillo, Gilberto, pero fui yo quien dejó la puerta abierta. Fui yo quien provocó la rabia, la arrogancia, la maldita ostentación que me hacía exhibir lo que tenía. Si hubiera sido un hombre simple, ella estaría viva». Su voz temblaba. El rostro endurecido escondía un abismo. Julia lo observó en silencio hasta acercarse y decir: «La culpa no limpia la sangre, solo esparce la suciedad. Tal vez ya sea hora de dejar de castigarse». Él desvió la mirada entre la rabia y el miedo. «No entiendes nada». «Entiendo lo suficiente», respondió ella. «Usted habla con el suelo como si aún tuviera sangre. Y quizá la tenga, no por ella,
sino porque usted nunca lo lavó. En los días siguientes, Julia propuso limpiar una habitación a la vez. Cada sala se convertía en una herida abierta. En el antiguo cuarto de Ariana, el tiempo parecía detenido. Pósters de bandas en la pared, un diario sobre el escritorio y un oso de peluche caído sobre la cama. Gilberto se quedó en la puerta, sin valor para entrar. «Ella dormía ahí», murmuró casi sin voz. «¿Quiere entrar?», preguntó Julia. «No puedo». «Entonces entraré por los dos». Comenzó a quitar el polvo, recogiendo recuerdos y silencios. Al fondo de un cajón encontró una carta doblada y amarillenta. «Papá, por favor, no te rindas con nosotros. Aún creo que algún día volverás a sonreír». Él cerró los ojos con fuerza, el pecho agitado. «Guarda eso», pidió. «No quiero verlo». «Pero tiene que verlo». Julia extendió el papel tembloroso hacia sus manos. Las palabras de ella no fueron escritas para herirte, fueron para alcanzarte. Gilberto tomó la carta con reticencia, los dedos temblando. La leyó en silencio, los ojos recorriendo cada línea como quien cruza un campo minado. Cuando terminó, quedó inmóvil. Ella creía en mí, y yo la eché. Julia se acercó y con voz suave dijo, «Aún puede devolverle al mundo el padre que perdió». «No, ella nunca me perdonará. Tal vez no necesite perdonarlo. Tal vez solo necesite ver al hombre que usted todavía puede ser». Él la miró, sorprendido por la firmeza de sus palabras. Era como si aquella mujer desconocida viera algo que él mismo había dejado de ver hacía mucho tiempo. Esa noche, la casa parecía diferente. El aire estaba más ligero, pero también más doloroso. Gilberto no pudo dormir. Miraba el techo, escuchando el sonido distante del viento colándose por las rendijas. «Julia, ¿quién eres tú en realidad?», pensó. Al día siguiente, la encontró en la sala limpiando la lámpara principal. Sonreía, tarareando bajito, como si el peso de la casa no la afectara. «No le tienes miedo a nada, ¿verdad?», preguntó él. «Sí tengo, pero aprendí que el miedo también se limpia, si uno tiene el valor de mirarlo de frente». Él rió suavemente. «Hablas como si fueras una especie de terapeuta. Tal vez lo sea, o tal vez solo veo lo que usted intenta esconder». Gilberto guardó silencio. Por primera vez en 10 años, alguien lo obligaba a sentir. Y cuando Julia pasó el trapo por la última puerta del pasillo, él comprendió. No era la casa lo que ella estaba limpiando, era a él. Cada gesto suyo parecía arrancar una capa de lo que el tiempo había endurecido. Pero lo que él aún no sabía era que esos recuerdos antes escondidos estaban a punto de transformarse en el comienzo de algo mucho más grande. Algo que lo obligaría a enfrentar no solo el pasado, sino el amor que creía haber perdido para siempre. Las horas pasaban lentamente y la mansión parecía respirar diferente. Desde que comenzaron a limpiar las habitaciones, cada espacio parecía devolver un pedazo olvidado del alma de Gilberto. Ya no evitaba los pasillos ni los recuerdos. A veces observaba a Julia en silencio, como si ella fuera un enigma. Hablaba poco, pero cada gesto suyo parecía tener un propósito. «¿Nunca te cansas?», le preguntó una mañana. «Cansarse es fácil, señor Salazar. Lo difícil es seguir creyendo que todavía hay algo que limpiar». Él se quedó pensativo. En esa frase simple había más verdad que en todos los sermones que había escuchado en su vida. Ese día, Julia dejó algo sobre la mesa, una hoja en blanco y una pluma. «Escriba», dijo sin rodeos. «¿Escribir qué?», preguntó él confundido. «Lo que nunca tuvo el valor de decir». Gilberto soltó una risa contenida. «No soy bueno con las palabras, pero fue con el silencio que lo perdió todo», respondió ella. Aquella frase lo atravesó como una cuchilla. Se quedó ahí, mirando el papel. Las manos le temblaban. Los recuerdos llegaban como un vendaval. La esposa caída, el rostro de la hija, el sonido de la puerta cerrándose hacía 10 años.
No sé por dónde empezar, susurró. Julia lo miró con ternura y respondió: empiece pidiendo perdón, no por ella, sino por usted. Y empezó. Las palabras salían torpes, pero sinceras. Hija mía, me equivoqué, no porque fui débil, sino porque no supe cómo vivir con el dolor. Te eché de mi lado cuando lo único que quería era abrazarte. Mientras escribía, las lágrimas manchaban el papel y el sonido de la pluma parecía llenar la casa como un corazón que volvía a latir. Julia lo observaba en silencio, respetando aquel momento sagrado. Cuando terminó, respiró profundo y le entregó la carta. No puedo enviar esto, dijo. Ella me odia. No subestime el corazón de una hija, respondió Julia. Aunque esté herido, siempre reconoce la voz de un padre. 2 días después la carta llegó a manos de Ariana. Vivía en un pequeño departamento en la periferia, sencillo pero lleno de amor. Su hijo Juan, un niño de ojos curiosos y sonrisa tierna, jugaba en la alfombra con bloques de construcción. «Mamá, ¿quién es este hombre de la foto?», preguntó, sosteniendo un retrato antiguo que había caído del cajón. Ariana lo miró un momento. «Es tu abuelo», respondió en voz baja. En ese instante el cartero tocó la puerta. «Entrega para la señora Ariana Salazar». Ella firmó, desconfiada, y abrió el sobre. Reconoció la caligrafía temblorosa y el corazón le dio un vuelco. Se sentó despacio y comenzó a leer. «Hija, si pudiera cambiar mis piernas por 1 minuto contigo, lo haría. No merezco tu perdón, pero si aún queda un rastro de amor en tu corazón, quiero que sepas que el mío sigue entero, aunque esté roto». Ariana se detuvo a mitad de la carta. Las manos le temblaban. Las palabras que tanto había esperado oír llegaron demasiado tarde, o demasiado pronto para soportarlas. Juan, curioso, la miró. «Mamá, ¿estás llorando?». «No, mi amor. Es solo algo que le cayó en el ojo a mamá». Pero el llanto la venció. Doblando la carta la guardó en el cajón y susurró: «¿Por qué ahora, papá? ¿Por qué después de tanto tiempo?». Los días siguientes fueron de confusión. Dormía poco, soñaba con el pasado, con los gritos, con el rostro del padre que la echó. En cada recuerdo, la rabia y la nostalgia se mezclaban en un nudo imposible de desatar. Entonces sonó el timbre. Ariana abrió la puerta y allí estaba Julia. La mujer sostenía una bolsa sencilla y una mirada serena. «Perdón por venir así», dijo con voz suave, «pero necesitaba verla». Ariana frunció el ceño. «¿Quién es usted?». «Solo alguien que vio al hombre en que su padre se ha convertido». El silencio entre las dos fue pesado. Ariana cruzó los brazos a la defensiva. «Mi padre murió para mí hace 10 años». Julia respiró hondo y respondió: «Entonces permítame contarle quién nació en su lugar». Se sentaron. Julia contó todo: el aislamiento, la culpa, la silla de ruedas, las noches sin dormir. Habló del retrato encontrado, de la carta escrita entre lágrimas, de la transformación silenciosa que comenzaba a ocurrir dentro de él. «No está pidiendo perdón como padre», dijo Julia con los ojos húmedos. «Está pidiendo auxilio como hombre». Vi a ese hombre romperse por dentro todos los días, tratando de entender en qué falló. Ariana intentó mantenerse firme, pero su voz se quebró. «Usted no entiende. Me dijo que yo le recordaba la muerte de mamá. Era solo una niña. ¿Cómo se olvida algo así?». Julia tomó sus manos con ternura. «No se olvida, pero se perdona, porque perdonar no es aceptar lo que hizo, es liberar lo que aún siente». Las lágrimas caían sin que ninguna intentara detenerlas. Juan, curioso, apareció en el pasillo y observó en silencio a las 2 mujeres. Se acercó y preguntó bajito: «¿Eres amiga de mi mamá?». Julia sonrió conmovida. «Soy su amiga y también de tu abuelo». El niño frunció el ceño. «¿Tengo abuelo?». «Sí, pequeño, y te está esperando». Ariana miró al hijo y luego a Julia. Aquellas palabras, simples y dulces, rompieron algo dentro de ella. Un muro construido con dolor y tiempo. «Él
¿Todavía vive en la misma casa?, preguntó con la voz temblorosa. Julia asintió. Y cada rincón de ella te está esperando. A la mañana siguiente, Ariana despertó temprano. El sol entraba por las rendijas de la ventana y el sonido de la calle parecía más ligero. Juan, emocionado, le tomó la mano. ¿Vamos a visitar al abuelo, mamá? Ella sonrió, dudosa. Vamos. Mientras el auto avanzaba por la carretera, su corazón oscilaba entre el miedo y la esperanza. Julia las esperaba en la entrada de la mansión, con una mirada que decía más que cualquier palabra. Adentro, Gilberto aguardaba sin saberlo. La carta que escribió sin esperanza de respuesta estaba a punto de devolverle lo que creía perdido: la oportunidad de amar otra vez. El portón de la mansión se abrió lentamente, crujiendo como si también hubiera estado esperando ese momento. El viento movía las hojas del jardín y traía el aroma de la tierra húmeda. Julia estaba parada en la entrada y a su lado, Ariana. Habían pasado 10 años, pero el tiempo no borró la mirada que padre e hija compartían, esa mirada silenciosa, hecha de amor y heridas. Gilberto, sentado en la silla de ruedas, miraba por la ventana de la planta baja. ¿Quién es?, preguntó, sin imaginar lo que estaba por suceder. Julia solo sonrió. La visita que ha esperado toda su vida. Él giró el rostro y el mundo pareció detenerse. La puerta se abrió. Ariana dio el primer paso dentro de la mansión. Un paso que dolió. El aire era el mismo, pesado, con olor a pasado y recuerdos. Juan caminaba a su lado, curioso, sosteniendo con fuerza su mano. ¿Aquí vive él, mamá?, preguntó bajito. Sí, hijo, aquí vive. Cuando Gilberto la vio, el corazón se le aceleró. Las palabras desaparecieron. Por un momento, creyó que era una ilusión. Ariana, susurró, casi sin voz. Ella se quedó quieta, sin moverse. Aquella palabra, simple y quebrada, fue suficiente para hacerla estremecer. El silencio era tan profundo que hasta el tic-tac del reloj de pared parecía más fuerte. Gilberto trató de recomponerse, pero la emoción era demasiado. Pensé que nunca volvería a verte. Ariana respiró hondo. Yo también pensé que nunca volvería. Sus manos temblaban sobre los apoyos de la silla. No tengo derecho a pedir nada, pero si has venido solo para odiarme, lo entiendo. Ella negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. No vine por odio, papá. Vine porque el tiempo me cansó de cargar algo que ya no puedo soportar. Juan, sin entender del todo, miraba de uno a otro. Mamá, ¿él es el abuelo?, preguntó, tirando de su blusa. Ariana respiró hondo. Sí, mi amor. Gilberto bajó el rostro y una lágrima cayó sobre sus manos. Julia, parada al fondo, observaba en silencio, como quien presencia un milagro en formación. Gilberto levantó lentamente la mirada y extendió la mano. ¿Puedo tocarte? Ariana dudó un instante, pero se acercó. Los dedos de él rozaron suavemente la piel de su hija y en ese contacto algo ocurrió. Una sensación repentina recorrió su cuerpo. Una corriente cálida, viva, que subía desde los pies. Frunció el ceño, confundido. Julia. ¿Qué es esto? Ella se acercó preocupada. ¿Qué siente, señor? Mis piernas, murmuró con voz temblorosa. Estoy sintiendo mis piernas. Ariana dio un paso atrás, sorprendida. ¿Papá? Es como si estuvieran despertando. Intentó mover los dedos de los pies y por primera vez en 10 años sintió un leve hormigueo, un impulso involuntario. Era poco, pero era todo. Las lágrimas comenzaron a correr sin control. Dios mío, murmuró incrédulo. Julia se llevó la mano a la boca, emocionada. Es la primera señal, Gilberto. Algo dentro de usted está volviendo a la vida. Él reía y lloraba al mismo tiempo, sosteniendo con fuerza la mano de Ariana. ¿Has vuelto
y contigo he vuelto a sentir. Ella se arrodilló ante él, las lágrimas cayendo sobre su regazo. Nunca quise odiarte, papá. Solo no sabía cómo regresar. Ahora estás aquí, y eso es todo lo que necesitaba, respondió él, con la voz quebrada. Juan se acercó despacio, con los ojos brillando de inocencia. Abuelo, ¿vas a volver a caminar? Gilberto lo miró con ternura y acarició su cabello. No lo sé, pequeño, pero hoy sentí algo que creí que nunca volvería a sentir. El niño sonrió. Entonces quiere decir que tu corazón también está caminando otra vez. La frase, dicha con la pureza de un niño, atravesó a todos como un rayo de luz. Ariana lo abrazó, y Gilberto, por primera vez en tantos años, sintió calor. Un calor que venía de adentro, mezclado con arrepentimiento, amor y renacimiento. Julia se acercó y le tocó el hombro. Es solo el comienzo, señor Salazar. El cuerpo sigue lo que el alma decide, y la suya, finalmente, se está moviendo. Él la miró con las lágrimas corriendo por el rostro. Tuviste razón todo el tiempo. No se trataba de caminar, se trataba de levantarse por dentro. Ariana sonrió entre lágrimas y Juan los rodeó con sus pequeños brazos. El sonido de la lluvia volvió a caer afuera, pero ahora parecía una bendición. Dentro de la casa el aire ya no era el mismo. Había vida, había sonido, había perdón. Los días que siguieron parecían un sueño. La mansión, antes sumida en silencio, comenzó a llenarse de voces y risas. El sonido de los pasos de Juan corriendo por los pasillos era como música para los oídos de Gilberto, que lo observaba desde la silla de ruedas con una sonrisa tímida. «Despacio, muchacho. Vas a tirar los jarrones de tu abuela», bromeaba, y el niño reía, libre, como si el tiempo no existiera. Ariana decoraba su antiguo cuarto con juguetes y fotografías, y Julia, entre trapos y el aroma a limpieza, observaba en silencio. El hogar volvía a respirar. Gilberto se sentía diferente. Los dolores del cuerpo seguían ahí, pero algo dentro de él sanaba cada día. A veces, al mirar a su hija, sentía el mismo hormigueo en las piernas, como si aquel amor silencioso lo hiciera renacer poco a poco. «Papá, ¿quiere almorzar con nosotros afuera?», preguntó Ariana una tarde. «Hace tanto que no almuerzo al aire libre», respondió él sonriendo. Julia empujó la silla hasta el jardín y allí, bajo el sol suave, compartieron una comida sencilla pero llena de significado. Era el primer almuerzo en familia en una década y nadie mencionó el pasado. El ambiente era ligero y hasta el viento parecía más amable. Juan recogía flores para su madre y Gilberto lo observaba con ternura. «¿Me recuerdas a alguien?», dijo. «¿A quién?», preguntó el niño curioso. «A tu abuela», respondió con la voz entrecortada. A ella también le gustaba traer color donde solo había gris. Ariana miró a su padre con una sonrisa discreta. «A ella le habría encantado verte así, ¿sabes?». Gilberto asintió, emocionado. «Tal vez esté mirando». Por un instante, nadie dijo nada. Solo dejaron que el silencio hablara. Un silencio leve, distinto de aquel que los separó por tantos años. Con el paso de los días, Gilberto comenzó a crear pequeños rituales con su nieto. Todas las mañanas esperaba a Juan en el jardín para ayudarlo a alimentar a los pájaros. «Mira, abuelo, comió en mi mano», decía el niño radiante. Gilberto reía, de verdad, por primera vez en mucho tiempo. «Tienes un don, niño. Los animales confían en ti». «Es porque les hablo bajito», respondió Juan poniendo el dedo en los labios. «Cuando uno habla con el corazón, ellos escuchan». Aquella frase simple lo desarmó por completo. Gilberto miró a su nieto y sintió una paz que no experimentaba desde la infancia de Ariana. Era como si ese pequeño fuera el soplo que le faltaba para devolverle la fe. Julia, desde lejos, observaba la escena con lágrimas contenidas. Sabía que el verdadero milagro ya estaba en marcha. Por la noche, la casa estaba viva. Julia reía bajito con Juan
mientras él trataba de enseñarle un nuevo juego, y Ariana observaba a su padre dormido en la sala, con el rostro sereno. Se acercó, acomodó la manta sobre sus piernas y susurró: «Te perdono, papá». No hacía falta respuesta. El perdón estaba en el aire, esparcido como el aroma a jazmín que venía del jardín. Afuera, el cielo empezaba a nublarse, pero dentro de la mansión había paz. La mañana comenzó como cualquier otra. El aroma del café, el sonido de la risa de Juan llenando la sala, el sol atravesando las cortinas recién lavadas. Julia arreglaba la mesa mientras Ariana preparaba el jugo. Gilberto, desde su silla, observaba todo con una sonrisa tranquila. «Nunca imaginé que el sonido de la felicidad fuera tan simple», dijo emocionado. Fue entonces cuando sonó el timbre. Una vez, 2, 3. Julia miró a Ariana. «¿Estás esperando a alguien?» Ariana negó con la cabeza. «No». El sonido insistente rompió la armonía de la casa. Gilberto frunció el ceño. «Déjame abrir», dijo Julia, caminando hacia la puerta. Apenas giró la manija, el mundo pareció derrumbarse. La puerta fue empujada con fuerza, y 2 hombres enmascarados irrumpieron en la mansión, armados y agresivos. «¡Quietos todos!», gritó uno de ellos. El otro corrió hacia la sala, sujetando a Ariana por el brazo. «¡Nadie se mueva!». Julia intentó reaccionar, pero el golpe llegó rápido. Un empujón la lanzó contra la pared. El sonido de su cuerpo golpeando resonó. Juan gritó asustado: «¡Mamá!». Gilberto quedó inmóvil, la sangre helada en las venas. Era el pasado regresando para devorarlo. El mismo grito, la misma impotencia, el mismo dolor. «¡Suéltenla!», gritó Gilberto girando la silla con desesperación. El hombre rió. «Mira nada más, el viejito todavía tiene voz». Ariana intentaba soltarse, llorando. «Por favor, no lastimen al niño». Pero era demasiado tarde. El otro asaltante agarró a Juan y lo levantó por los brazos pequeños. «Este se viene conmigo». «No, es solo un niño», gritó Julia tambaleando con el rostro golpeado. «¡Cállate!», gritó el invasor, apuntándole con el arma. El sonido del gatillo al tensarse llenó la sala, y todos quedaron congelados. Gilberto respiraba agitado, el corazón desbocado, el cuerpo temblando. «Por favor, no te lo lleves. Llévate lo que quieras, pero no a él». Pero algo dentro de él cambió. Ese miedo que lo dominó hace 10 años se transformó en furia, una fuerza que venía desde lo más profundo, casi salvaje. Agarró con fuerza los apoyos de la silla y gritó: «¡Suelta al niño!». El hombre se burló. «¿Y qué vas a hacer, viejo? ¿Atropellarme? Si es necesario, sí». Y entonces, en un impulso inexplicable, Gilberto se levantó. El sonido del metal de la silla golpeando el suelo resonó como un trueno. Ariana gritó, Julia se cubrió la boca y hasta los asaltantes retrocedieron en shock. Gilberto estaba de pie, el cuerpo firme, las piernas temblorosas, pero vivas. «Dios mío», susurró Ariana. «Papá, estás de pie». Él miró hacia abajo incrédulo. «Lo logré». Y antes de que el miedo lo dominara otra vez, dio un paso adelante. Gilberto avanzó empujando al invasor con todas sus fuerzas. El arma se disparó y el sonido ensordecedor retumbó en la mansión. Ariana gritó. Julia se lanzó sobre el niño para protegerlo. El asaltante tambaleó sorprendido. Gilberto lo empujó de nuevo con un golpe que lo lanzó al suelo. «No vas a tocarlo», gritó, con los ojos encendidos. El segundo invasor tomó a Julia del cabello, tratando de arrastrarla. «Cállate, vieja». Pero Julia reaccionó. Tomó un florero de la mesa y lo golpeó con fuerza en la cabeza. El hombre cayó, aturdido. Ariana aprovechó el momento, tomó a Juan en brazos y corrió detrás del sofá. El primer asaltante, furioso, volvió a apuntar el arma. Gilberto, sudando con el cuerpo en shock, se interpuso entre el criminal y su familia. «Dispárame si quieres, pero no los toques más». El hombre dudó un instante.
Había algo en esa mirada, una mezcla de desesperación y valentía que lo desarmó por dentro. La sirena de una patrulla sonó a lo lejos. Julia, aún jadeando, susurró: «La policía». Alguien escuchó el disparo. Los asaltantes se miraron entre sí. El pánico reemplazó la arrogancia. «¡Vámonos!», gritó uno. El otro intentó tomar a Juan, pero Gilberto lo sujetó con fuerza. «¡No te vas a llevar a mi nieto!». El bandido lo empujó, tratando de soltarse, pero Gilberto no cedió. «Ya perdí una vez». Nunca más. La lucha fue breve, intensa. Una patada, un grito, el sonido de una caída. Cuando los policías derribaron la puerta, los dos hombres huían por la parte trasera. Gilberto permanecía de pie en medio de la sala, jadeando, el cuerpo tembloroso, las lágrimas cayendo. Julia y Ariana lo miraban sin poder creerlo. «Papá, estás curado», susurró Ariana, llevándose las manos a la boca. Juan corrió hacia él, abrazando sus piernas. «Lo sabía, abuelo. Sabía que te ibas a levantar». Gilberto se arrodilló llorando, abrazando al nieto con fuerza. «Esta vez nadie me quitó lo más importante». Julia sonrió entre lágrimas. Enfrentó su propio infierno y venció de pie. Afuera, las sirenas seguían sonando, cortando el silencio de la mañana. Y dentro de la mansión, donde antes había miedo, ahora solo quedaba el sonido de la respiración temblorosa y el milagro que nadie se atrevía a explicar. La mañana siguiente comenzó entre destellos y sirenas. Gilberto, aún aturdido por lo ocurrido, fue llevado junto con Ariana y Juan a la comisaría para rendir declaración. El pequeño sostenía con fuerza la mano de su madre, curioso por todo, mientras el padre relataba a los oficiales cómo había enfrentado a los invasores. «Vi el rostro de uno de ellos», dijo serio. «No lo olvidaré». Ariana completó el relato, tratando de mantener la calma, y Julia, silenciosa, observaba apoyada en el pasillo, la mirada distante. Cuando salieron, horas después, el sol ya comenzaba a ponerse. Gilberto parecía cansado, pero había algo nuevo en su semblante: ligereza. «Se acabó», dijo, respirando profundo. «Por fin, se acabó». Pero cuando regresaron a casa, Julia ya no estaba allí. Su cuarto estaba impecable, la cama hecha, el armario vacío. Ninguna prenda, ningún objeto, ninguna señal. Solo un sobre el escritorio con el nombre Gilberto escrito a mano. Ariana lo encontró primero. «Papá, esto es para ti». Él se acercó despacio, con el corazón encogido. Las manos le temblaban mientras abría el sobre. Dentro había una carta. El papel olía a jazmín y polvo. Julia comenzaba así: «Señor Salazar, cuando entré en esta casa, usted creyó que solo era una empleada, pero vine por otro motivo, y hoy necesito contarle la verdad». Gilberto leyó en silencio, cada línea pesándole como una piedra. «Mi nombre es Julia Montenegro y hace 10 años uno de los hombres que entró en esta mansión era mi hermano, Antonio. Él fue quien apretó el gatillo que le quitó la vida a su esposa». Gilberto se detuvo, la respiración se le cortó. Ariana lo miró asustada. «¿Qué pasa, papá? ¿Qué dice esa carta?». Él solo continuó leyendo, tragando el llanto. «Antes de morir, Antonio me buscó. Dijo que no quería llevarse a la tumba la culpa de lo que hizo. Me pidió que transformara el mal que causó en algo bueno, y eso fue lo que intenté hacer». Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas. Julia seguía. «Vine a usted para cumplir el último deseo de mi hermano, ayudar al hombre que destruyó a levantarse de nuevo, por dentro y por fuera». La carta continuaba, con la misma delicadeza firme de quien escribe, no para ser perdonada, sino para liberar. «No vine a pedir disculpas por mi hermano. Vine a darle la oportunidad de perdonar a la vida, porque sé que ella nunca le pidió lo mismo a usted. No quise engañarlo, solo quise devolver al mundo lo que mi sangre le quitó. Usted necesitaba volver a caminar, pero el verdadero milagro nunca estuvo en las piernas, estuvo en el corazón. Lo que lo mantuvo de pie
fue el amor que creyó haber perdido. Yo solo limpié el camino para que volviera a verlo. Gilberto llevó la carta al pecho sollozando. Ariana lloraba en silencio. Ella era su hermana, susurró. Dios mío, todo formaba parte de algo que no entendíamos. El último párrafo brillaba en el papel, simple y devastador. No me busque, mi misión terminó. La casa ahora está limpia, señor Salazar, y usted también. Ariana apoyó la cabeza en el hombro de su padre y Juan, confundido, preguntó: «Abuelo, ¿a dónde fue Julia?» Gilberto lo abrazó con fuerza. «A un lugar donde descansan las personas que hacen el bien, hijo». El niño sonrió inocente. ¿Entonces era un ángel? Gilberto miró hacia arriba con las lágrimas corriendo. Tal vez lo era, pero diferente. El tipo de ángel que llega con un balde y un alma enorme. El sol se despedía tras la ventana, tiñendo el cuarto con tonos dorados. La carta descansaba sobre la mesa y el viento que entraba parecía susurrar su nombre. Julia. Por un momento todos permanecieron en silencio, sintiendo la presencia invisible de aquella mujer que lo cambió todo. Gilberto se secó los ojos y dijo en voz baja: «Ella limpió mucho más que la casa. Limpió el tiempo, el arrepentimiento y hasta mi fe». Ariana lo miró con ternura. «Nos dejó listos, papá». «¿Listos para qué?», preguntó él, aún con la voz quebrada. «Para comenzar de nuevo», y en ese instante comprendió. La ausencia de Julia no era un final, sino el espacio necesario para que la vida volviera a florecer. Los días volvieron a transcurrir tranquilos en la mansión. El sol entraba por las ventanas abiertas y el sonido de las risas infantiles reemplazaba el silencio que antes pesaba sobre las paredes. Gilberto ahora caminaba lentamente por el jardín, observando a Ariana y a Juan jugar entre las flores. El suelo, antes frío y abandonado, parecía más vivo, como si el propio tiempo hubiera vuelto a florecer allí. Julia ya no estaba presente, pero su esencia permanecía en cada detalle. A cada paso que daba, Gilberto sentía como si ella aún guiara sus movimientos, invisible, silenciosa, pero real. «Papá, mira lo que plantó Juan», dijo Ariana, mostrando una pequeña planta que brotaba tímida entre las piedras. Gilberto se arrodilló, tocó la tierra con cuidado y sonrió. «Un nuevo comienzo», murmuró. El niño levantó el rostro, feliz. «¿Va a crecer, abuelo?» «Sí, pequeño, igual que nosotros». Ariana lo observaba en silencio, los ojos humedecidos. «Creo que al fin encontramos lo que mamá siempre quiso para nosotros». Él la miró con ternura. «¿Qué cosa, hija?» «Paz». Gilberto sonrió, y en ese instante sintió el corazón liviano, como si la vida, después de tanto tiempo, volviera a caber dentro de él. Mientras el sol se ponía y el viento jugaba con las flores recién abiertas, padre, hija y nieto permanecieron allí, juntos. Ya no había fantasmas, ni miedos, ni culpas, solo el sonido de la risa y el brillo de un nuevo comienzo. Gilberto respiró profundo, cerró los ojos y dijo, con la serenidad de quien aprendió a empezar de nuevo: «Todo lo que fue roto puede reconstruirse, cuando el amor es lo que queda». Y el viento, suave, llevó sus palabras como una oración. La casa, al fin, estaba limpia, y esta vez también el corazón de quienes vivían en ella. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. El hijo del millonario empeoraba cada día, consumiéndose sin que ningún médico pudiera explicarlo. La niñera decía cuidarlo con dedicación, pero nada cambiaba. Fue entonces cuando un niño de la calle irrumpió en la habitación con un frasco en las manos y la voz temblorosa. «Señor, yo vi lo que ella hizo». Lo que ocurrió después sacudiría todo en lo que el millonario creía,
y revelaría un secreto imposible de ignorar. La vida de Andrés Salazar se desmoronó en una sola noche. Su esposa, compañera de tantos años, murió repentinamente en un accidente de auto. El millonario, acostumbrado a enfrentar grandes negociaciones y riesgos empresariales, no sabía cómo lidiar con aquella ausencia que no se medía en cifras. La mansión, antes llena de risas y conversaciones alrededor de la mesa, se transformó en un espacio silencioso, cargado de sombras. Pero quien más sintió el peso de esa pérdida fue Esteban, su hijo de apenas 5 años, que despertaba llamando a su madre, y solo recibía como respuesta el eco de las paredes. Andrés intentaba compensar el dolor enterrándose en el trabajo. Pasaba horas en reuniones interminables, firmaba contratos, visitaba clientes, como si la prisa fuera capaz de anestesiar la herida abierta. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa, encontraba a su hijo encogido en un rincón, solo, abrazando un muñeco de peluche ya gastado. El niño casi no hablaba. Sus ojos grandes y húmedos parecían cargar un vacío imposible de llenar. Una noche, al verlo dormir de agotamiento en el sofá, Andrés murmuró en voz baja: «No puedo dejarlo así. Necesito a alguien que esté con él cuando yo no pueda». Fue entonces cuando Bianca entró en sus vidas. Tenía apenas 22 años, el cabello rubio que caía en suaves ondas sobre los hombros y una sonrisa gentil que transmitía confianza. Oficialmente, era la nueva niñera de Esteban, y en los primeros días conquistó al niño con historias narradas en voz dulce y la promesa de que nunca lo dejaría solo. Preparaba tés aromáticos, acariciaba su cabello hasta que el sueño llegaba y lo cubría con una manta suave. Para Andrés, aquello era un alivio. «Es dedicadas, quizás sea justo lo que necesitamos», murmuró, observando la escena a la distancia. Pero la rutina tranquila comenzó a deshacerse en silencio. Primero fueron resfriados leves, que pronto dieron paso a fiebres repentinas. Esteban se ponía pálido, sudaba frío y vomitaba sin explicación. Médicos fueron llamados con urgencia, realizaron exámenes, pero ningún diagnóstico explicaba el deterioro constante. Bianca, angustiada, repetía siempre lo mismo: «No sé qué está pasando, señor Salazar. Hago de todo, preparo los tés, cuento las historias, pero nada parece funcionar». El padre, sentado al borde de la cama, apretaba la frágil mano del niño y respondía con desesperación: «Solo duerme. Es como si poco a poco se estuviera apagando. Dios mío, no puedo perderlo también». Las horas se arrastraban en medio de la angustia. Esteban permanecía acostado la mayor parte del tiempo, como si su cuerpo hubiera entrado en modo de supervivencia, guardando cada gota de energía para seguir vivo. El silencio de los pasillos solo era cortado por la frágil respiración del niño. Bianca mostraba preocupación, limpiaba el sudor de su frente con una toalla húmeda y susurraba: «Pasará, querido, pronto te sentirás mejor». Pero cada día, los ojos de Andrés gritaban una duda ahogada: ¿por qué no mejora? Una mañana gris, al abrir las cortinas de la habitación, Andrés encontró a su hijo hundido en un sueño profundo, la respiración corta, los labios resecos. Se sentó en el borde de la cama, pasando la mano por su frente febril, intentando creer que era solo otra crisis. Fue en ese instante que escuchó pasos rápidos y al girar, encontró a un niño de la calle ya dentro del cuarto. Delgado, con ropa rota, sostenía algo en las manos. Sus ojos estaban abiertos de par en par y su voz temblaba, pero cargada de urgencia. «Señor, yo lo vi. Fue ella, fue ella», gritó el niño, mostrando un pequeño frasco. Andrés frunció el ceño y preguntó: «¿Ella quién?». El chico, jadeando, explicó apresurado: «La muchacha rubia, joven, de sonrisa dulce, mientras yo buscaba comida en la basura del jardín, la vi tirar esto. Después le daba más al niño. Eso es lo que lo está enfermando». Andrés abrió los ojos como si las piezas de un rompecabezas se unieran de repente. «¿Bianca?
¿La niñera? El niño asintió con fuerza. Sí, lo vi con mis propios ojos. Me llamo Gabriel. La incredulidad invadió a Andrés. Su voz salió cargada de indignación. Basta, no sabes de lo que hablas. Bianca es confiable, una mujer buena, dedicada. Mi hijo enfermó porque perdió a su madre, no por envenenamiento. Gabriel, sin embargo, dio un paso al frente, casi suplicando. Mírelo, señor. No está triste, está enfermo. Puede pensar que solo soy un niño de la calle, pero sé lo que vi. No quiero nada a cambio. Solo no deje que el niño muera. El corazón de Andrés vaciló. Miró el frasco en la mano del chico, luego a Esteban acostado, inmóvil, casi inerte en la cama. La rabia dio lugar a la duda, y por un instante no supo qué decir. Gabriel, notando la vacilación, extendió el frasco con insistencia. Llévelo, aunque no me crea, mande a alguien investigarlo. Va a ver que digo la verdad. Andrés tomó el objeto de mala gana, intentando mantener la postura, pero sintió el peso de aquella prueba en sus manos. Gabriel, con los ojos húmedos, dio 2 pasos hacia atrás, murmurando casi en un susurro. Solo quiero ayudar. Créame, señor. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió apresurado, desapareciendo por el pasillo. Andrés permaneció quieto, con el frasco entre los dedos y el corazón tomado por una extraña sensación. Entre la lealtad hacia la niñera y la duda incómoda que Gabriel había sembrado, una verdad oscura empezaba a insinuarse. La noche cayó sobre la mansión como un manto pesado. Andrés permanecía en su despacho, sentado frente al escritorio de roble repleto de papeles, pero incapaz de concentrarse en ningún contrato o número. Sus ojos estaban fijos en el pequeño frasco que Gabriel había dejado. La luz de la lámpara se reflejaba en el vidrio, haciéndolo brillar como una amenaza silenciosa. ¿Y si ese chico tiene razón? ¿Y si...? Pensaba, mientras pasaba la mano por su cabello en un gesto de desesperación. No podía ignorar esa posibilidad, no cuando la vida de Esteban estaba en juego. Se levantó, fue hasta la ventana y miró el jardín oscuro. La imagen de Gabriel, con ropa rota y ojos angustiados, aún retumbaba en su mente. No quiero nada a cambio. Solo no deje que el niño muera. Esas palabras volvían como un martillo, quebrando la certeza que intentaba sostener sobre la lealtad de Bianca. Por un lado, se sentía ingrato al dudar de la niñera que parecía tan dedicada. Por otro, el instinto de padre no le permitía arriesgarse. Si es verdad, nunca me lo perdonaré, murmuró con la voz entrecortada. A la mañana siguiente, Andrés tomó una decisión. Guardó el frasco en un sobre marrón y discretamente pidió a un chofer de confianza que lo llevara a un laboratorio privado de la ciudad. No dijo nada a Bianca, que seguía cuidando de Esteban con sus gestos serenos. Al salir, solo comentó: «Necesito resolver unos asuntos de la empresa». Ella asintió, sonriendo con suavidad, sin sospechar nada. Pero por dentro, el corazón de Andrés latía con fuerza. Cada paso parecía guiado por la duda y el miedo de confirmar lo peor. 2 días después, el teléfono de su escritorio sonó. El número del laboratorio apareció en la pantalla. Andrés contestó conteniendo la respiración. Del otro lado, una voz formal informó: «Señor Salazar, analizamos el líquido contenido en el frasco. Se trata de una sustancia tóxica, administrada en pequeñas dosis, capaz de causar fiebre, vómitos y letargo progresivo. Es un veneno». Las palabras resonaron como una sentencia de muerte. El empresario dejó que el aparato se deslizara de su mano, golpeando contra la madera del escritorio. Quedó inmóvil, mirando la foto de Esteban y de su esposa fallecida, sonriendo en tiempos felices. El pecho de Andrés se oprimió como si el aire hubiera desaparecido de la habitación. La imagen de Esteban, tan frágil, ahora se mezclaba con el recuerdo del accidente que le había arrebatado a su esposa. «Perdí a la mujer que amaba, y ahora casi pierdo a mi hijo dentro de mi propia casa», pensó, tragando en seco.
Se sentó y cubrió el rostro con las manos, intentando contener el llanto que insistía en escapar. En ese instante, ya no había espacio para la negación. El peligro estaba dentro de las paredes en las que creía estar seguro. Se levantó y caminó en círculos por el despacho, los puños cerrados. La confianza que tenía en Bianca ahora se mezclaba con la sensación de traición. ¿Por qué? ¿Cómo alguien que parecía tan dedicada haría esto? La duda lo consumía, pero la cruel certeza ya estaba sobre la mesa. Ya no era una suposición ni la fantasía de un niño de la calle. Era ciencia, era prueba, y aún así, su corazón se resistía a aceptarlo. El silencio solo fue roto por su propia voz temblorosa, casi un susurro. Debía haber creído en Gabriel desde el principio. Mientras apretaba la foto de su esposa contra el pecho, un torbellino de pensamientos lo dominaba. Necesitaba actuar rápido, necesitaba entender el motivo detrás de aquella maldad. Aún no sabía cómo lo haría, pero tenía plena convicción de algo. Esteban no podía pasar ni un día más en las manos equivocadas. Esa misma noche, Andrés caminaba por los pasillos de la mansión como un fantasma. La confirmación del veneno aún ardía en su mente como fuego. Esteban dormía en su cuarto, respirando con dificultad, y cada suspiro parecía una cuenta regresiva. Andrés sabía que no podría enfrentar aquello solo. Necesitaba a alguien dispuesto a ver lo que él hasta entonces se había negado a creer. Y fue pensando en eso que recordó a Gabriel, el niño de la calle que, aun siendo desacreditado, no dudó en decir la verdad. A la mañana siguiente, Andrés dejó la mansión y recorrió el centro de la ciudad. Entre callejones, calles concurridas y plazas llenas de vendedores ambulantes, buscaba al chico con la mirada. Hasta que lo encontró sentado en la banqueta, compartiendo un pedazo de pan duro con un perro callejero. Gabriel lo vio acercarse y de manera instintiva se encogió. «Yo no hice nada, señor, solo quería ayudar», dijo, vacilante. Andrés se arrodilló frente a él, intentando suavizar la voz que solía sonar autoritaria. «Lo sé, muchacho. Tenías razón. Te necesito». La sorpresa se dibujó en el rostro de Gabriel. Sus ojos, abiertos de par en par, mezclaban miedo y desconfianza. ¿Razón? ¿Quiere decir que el frasco...? Andrés respiró hondo, como si cada palabra pesara toneladas. «Era veneno. Me advertiste y no te escuché. Ahora necesito entender el porqué. ¿Quién es Bianca? ¿De dónde vino y qué la llevó a mi casa con ese propósito? ¿Puedes ayudarme?» El niño mordió su labio, pensativo. «No sé mucho, pero conozco lugares, gente que habla, gente que recuerda. Puedo intentarlo». Andrés sintió una extraña confianza en el muchacho. Era solo un niño, sucio y delgado, pero llevaba en los ojos la valentía de quien conoce la dureza del mundo. «Entonces iremos juntos. Te daré lo que necesites. Pero, por favor, ayúdame a salvar a mi hijo». Gabriel asintió, con una seriedad que parecía mucho mayor a su edad. «Si es por él, yo lo ayudo, pero tiene que estar listo. A veces la verdad duele más que la mentira». Esas palabras, salidas de un niño que nunca tuvo nada, resonaron profundamente en el corazón de Andrés. Comenzaron a hurgar en documentos, registros y hasta viejos periódicos en busca de pistas. Andrés usaba su influencia para abrir puertas, mientras Gabriel, con su vivencia en la calle, escuchaba conversaciones, hacía preguntas discretas y juntaba fragmentos de historias olvidadas. Poco a poco, un hilo comenzó a desenredarse, revelando un pasado cubierto por el polvo del tiempo. En medio de papeles viejos y relatos amargos, surgió un nombre que hizo estremecer a Andrés: el padre de Bianca. Fue Gabriel quien, con ojos atentos, encontró una anotación en un archivo olvidado. «Despido sumario. Sospecha de robo». Andrés sintió el estómago revolverse. El recuerdo volvió con fuerza. En aquella época, a un joven empresario sediento de resultados, había creído en rumores que decían que ese empleado desviaba dinero de la empresa.
Aún sin pruebas concretas, no dudó. Lo despidió de forma sumaria, sin darle oportunidad de defenderse. El hombre, avergonzado y sin sustento, cayó en desgracia ante la comunidad. Pocos meses después, incapaz de lidiar con la humillación y el peso de las acusaciones, se quitó la vida. Andrés llevó las manos al rostro, en shock, murmurando: «Dios mío, fui yo. Yo destruí esa familia». Gabriel abrió los ojos con asombro, absorbiendo cada palabra. Entonces eso es. Bianca se quedó sola en el mundo, aún siendo niña. Creció cargando ese dolor, y ahora le devuelve a usted lo que sufrió. El silencio que siguió fue sofocante, como si el peso de la revelación hubiera robado el aire del despacho. Sentado en la penumbra, Andrés miraba a Gabriel con los ojos llenos de lágrimas. Ella perdió a su padre por mi culpa, y ahora quiere hacerme perder a mi hijo. El muchacho respiró profundo, manteniendo la mirada firme. Aún hay tiempo, pero si quiere salvar a Esteban, tendrá que enfrentar ese dolor de frente. Andrés cerró los ojos, sintiendo que más que nunca, el pasado venía a cobrar su precio. El peso de la revelación aún ardía dentro de Andrés como una herida abierta. Los recuerdos del pasado, de su decisión precipitada e injusta, se mezclaban con el presente como ecos dolorosos. Miraba a Gabriel con los ojos llenos de lágrimas, mientras Esteban dormía en la habitación contigua, cada vez más debilitado. El millonario, consumido por la culpa y el miedo, sentía que debía actuar rápido. Entonces, con una firmeza renovada, le dijo al muchacho: «Vamos a verla, necesito respuestas. Necesito saber hasta dónde está dispuesta a llegar Bianca». Gabriel asintió, pero había algo en el aire, una sensación densa, como si la verdad que buscaban estuviera a punto de mostrarse más cruel de lo que podían imaginar. Subieron las escaleras juntos, el corazón de Andrés latiendo descompasado. Cuando empujó la puerta de la habitación de Esteban, encontró la cama vacía. La sábana aún tibia delataba que el niño había estado allí instantes antes. La almohada arrugada, la cobija caída al lado, pero de su hijo, nada. «¿Esteban?», gritó con la voz entrecortada. Ninguna respuesta. El cuarto parecía gritar silencio. Andrés giró hacia Gabriel con el rostro pálido y las manos temblorosas. «Él estaba aquí. Juro que estaba aquí». El muchacho abrió los ojos, tratando de contener su propio pánico. Bajaron apresurados por los pasillos de la mansión, llamando el nombre de Esteban una y otra vez. «Tal vez está en la cocina, quizás solo lo llevó a pasear», murmuraba Andrés, como si intentara convencerse a sí mismo, pero el vacío de cada habitación recorrida confirmaba lo peor. Bianca tampoco estaba en ningún lado. La mansión, antes refugio, ahora se transformaba en escenario de una pesadilla. El silencio era tan espeso que cada paso resonaba como un presagio. Fue entonces cuando el celular de Andrés vibró en su mano. Contestó sin pensar, y la pantalla iluminó su rostro angustiado. Del otro lado, la imagen apareció. Bianca. El cabello rubio despeinado, los ojos enrojecidos, la respiración agitada. En sus brazos Esteban, dormido con la cabeza caída sobre su hombro. La voz de Bianca salió temblorosa, pero cargada de odio contenido. «Tú destruiste a mi familia, Andrés. Ahora yo destruyo la tuya. Así quedamos a mano». El corazón del millonario se desplomó en su pecho. «Bianca, por favor, él es solo un niño, no tiene culpa de nada», suplicó con la voz rota. Pero ella no se inmutó. En los minutos siguientes llegaron nuevos videos. En cada uno, Bianca aparecía más perturbada, más encendida por la herida que cargaba. Sostenía a Esteban con fuerza. A veces lo arrullaba como si fuera su propio hijo, otras veces miraba a la cámara con furia. «No intentes encontrarme. Si llamas a la policía, será peor. Quiero que sientas lo que yo sentí, la impotencia de ver cómo alguien que amas te es arrancado». Las palabras atravesaron a Andrés como cuchillos. Dejó el celular sobre la mesa, caminando en círculos, sin saber cómo reaccionar. Gabriel, firme a pesar del miedo,
puso la mano en su brazo. Desesperarse no va a ayudar. Tenemos que pensar. Ella quiere que usted sufra, pero también quiere ser escuchada. Tal vez eso nos dé tiempo. Andrés lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Tiempo? No sé cuánto tiempo tengo. ¿Y si realmente le hace daño a mi hijo? La voz le falló y se desplomó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. El muchacho, aún tan joven, mostraba más sensatez que el propio millonario en ese instante. Usted no puede rendirse. Encontraremos la manera. La tensión crecía a cada segundo. El brillo de odio en los ojos de Bianca en los videos revelaba que no solo estaba amenazando, estaba dispuesta a cumplir cada palabra. Lo que antes parecía una trama silenciosa de envenenamiento, ahora se transformaba en un secuestro desesperado, con consecuencias imprevisibles. Andrés sabía que no podía confiar en nadie más, y el miedo de perder a Esteban, después de haber perdido a su esposa, era insoportable. Miró a Gabriel, que permanecía firme a su lado, y susurró: «Sea lo que sea necesario, no dejaré que me arrebate a mi hijo». Las horas que siguieron fueron un tormento. Andrés apenas podía mantenerse de pie. Sentía el cuerpo temblar mientras veía una y otra vez los videos de Bianca en el celular. La mirada perturbada de ella, las amenazas dichas entre dientes, el cuerpo frágil de Esteban dormido en sus brazos, todo lo hacía sentirse al borde de la locura. La mansión, enorme y silenciosa, parecía encogerse a cada minuto, como si el aire se volviera más denso y difícil de respirar. Gabriel, sentado a su lado, observaba en silencio, hasta que de repente su semblante cambió. Pidió ver nuevamente uno de los videos. Andrés, aturdido, le entregó el celular. Gabriel se inclinó, acercando el oído al pequeño altavoz, y sus ojos brillaron con reconocimiento. «Espere, ese sonido. Escuche, señor». Andrés frunció el ceño, intentando captar lo que el muchacho percibía. Detrás de la voz desesperada de Bianca, había en efecto un ruido constante, metálico y apagado. «Trenes», dijo Gabriel casi en un susurro. Andrés abrió los ojos sorprendido. «¿Trenes? Pero aquí no hay estación». Gabriel respiró hondo, como quien desentierra un recuerdo doloroso. «Yo conozco ese sonido. Viví en las calles cerca de esa vía férrea abandonada en las afueras de la ciudad. Es el único lugar que hace ese eco, los almacenes abandonados, los rieles oxidados. A veces dormía allí, no tengo duda. Ella está ahí». El corazón de Andrés se aceleró. La convicción en la mirada del muchacho no dejaba espacio para la duda. «¿Estás seguro de eso?», preguntó con la voz entrecortada. Gabriel asintió con firmeza. «Seguro. Si no vamos ahora, quizá mañana sea demasiado tarde». Sin perder tiempo, Andrés tomó las llaves del auto. Cada segundo la sensación de urgencia crecía más. Gabriel se sentó en el asiento del copiloto, con el rostro serio a pesar de su corta edad. El motor rugió y el auto avanzó por la carretera oscura. El paisaje urbano dio paso al abandono. Postes oxidados, muros grafiteados, maleza apoderándose de los costados del camino. Andrés apretaba el volante con fuerza, como si su vida dependiera de ello, y en el fondo así era. Cuando llegaron al área desierta, la escena era escalofriante. El viento silbaba entre los rieles gastados, las estructuras metálicas crujían como si contaran historias antiguas. Los almacenes, gigantes y olvidados, se alzaban como fantasmas en medio de la noche. Andrés detuvo el auto y respiró hondo. «Si ella está aquí, será peligroso». Gabriel lo interrumpió. «Peligroso es no hacer nada. Su hijo lo necesita». Esas palabras, simples pero directas, encendieron de nuevo el valor en el pecho del millonario. Caminaron entre los rieles, cada paso resonando en el silencio. El sonido de vidrios rotos bajo sus pies, la herrumbre en las paredes, el olor a abandono, todo aumentaba la tensión. Andrés, acostumbrado a oficinas lujosas y salas de juntas, ahora se veía en un territorio hostil,
guiado por un niño de la calle que conocía cada rincón como si fuera su propia piel. Gabriel se detuvo de repente, señalando una puerta entreabierta en el almacén más lejano. «Es ahí, lo reconozco. Debe estar ahí». Andrés sintió el corazón a punto de estallar en el pecho. Miró a Gabriel, que mantenía la expresión firme a pesar de su juventud. «No importa lo que pase, señor. Tenemos que entrar juntos». Andrés asintió, tragando saliva. Aquello no era solo un rescate, era un descenso a la oscuridad del pasado y a las consecuencias de sus propios errores. Cada paso hacia esa puerta era también un paso hacia lo desconocido. La puerta chirrió al ser empujada, revelando el interior sombrío del almacén. La penumbra dominaba el espacio, rota apenas por haces de luz que se filtraban entre las grietas del techo oxidado. El olor a moho se mezclaba con el de hierro viejo, creando una atmósfera sofocante. Andrés entró despacio, cada paso resonando en el piso de cemento como un trueno dentro de su propia mente. El corazón le latía desbocado y sus manos temblaban sin control. Gabriel lo seguía de cerca, con los ojos atentos, casi instintivos, como si pudiera sentir el peligro antes de verlo. En el centro del almacén, una escena de pesadilla. Esteban estaba acostado sobre una mesa metálica, inconsciente, el rostro pálido y los brazos inertes a los lados de su cuerpo. Bianca, con el cabello rubio despeinado y los ojos enrojecidos de tanto llorar, sostenía una jeringa en las manos. La aguja brillaba con la débil luz que se colaba del techo, reflejándose como una cuchilla a punto de cortar la última esperanza de Andrés. Fue entonces cuando un grito le salió del alma, desgarrando el aire. «Detente, Bianca, por el amor de Dios, no hagas eso». Bianca se giró bruscamente. Las lágrimas corrían por su rostro, pero en sus ojos había una mezcla de furia y dolor. La mano que sostenía la jeringa temblaba, pero no la soltaba. «Tú destruiste mi vida, Andrés. Mi padre fue acusado, humillado, abandonado por todos. ¿Y quién estuvo detrás de eso? Tú. Ahora llegó tu turno de sentir el mismo dolor». Su voz resonaba por el almacén, cargada de rencor. Andrés dio un paso al frente con las manos levantadas, intentando contener sus propias lágrimas. «Me equivoqué terriblemente. Pero no es justo que mi hijo pague por eso. Él no tiene ninguna culpa». El silencio denso fue roto por la voz firme de Gabriel. El muchacho avanzó algunos pasos, con la mirada fija en la mujer, como si su inocencia le diera valor. Se está convirtiendo en lo mismo que más le lastimó. «La venganza no es justicia, Bianca. Si hace esto, va a cargar el mismo vacío que siento cuando veo niños como yo, solos en las calles. Usted no va a sanar su dolor lastimando a otro inocente». Las palabras, simples y puras, resonaron con una fuerza inesperada en aquel espacio sombrío. Las manos de Bianca comenzaron a temblar visiblemente. La jeringa casi se le escapaba de los dedos, pero todavía resistía. «Tú no entiendes, niño. No sabes lo que es perderlo todo». Gabriel respiró profundo y respondió con la voz quebrada. «Sí, lo sé. Yo también lo perdí todo. No tengo padre, ni madre, ni casa. Pero aún así, no quiero hacerle daño a nadie. Lo que está a punto de hacer no le va a devolver a su padre. Solo va a hacer que otro niño llore como usted lloró». Andrés se acercó lentamente, cada palabra saliendo como un ruego desesperado de perdón. «Bianca, si pudiera volver atrás, lo haría distinto. No habría permitido que los rumores destruyeran a su padre. Cargo con esa culpa todos los días ahora, pero por favor, no le quite a mi hijo el derecho de vivir. Él es todo lo que tengo». Su voz se quebró y las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas. El empresario millonario, antes altivo e imponente, estaba ahí, despojado de todo orgullo, implorando por la vida de un niño. El almacén pareció contener la respiración. Bianca miró la jeringa en su mano, luego el rostro inocente de Esteban, y finalmente a Gabriel, ese muchacho frágil que la observaba con compasión genuina. Los segundos se arrastraron como horas.
El sonido lejano de un tren abandonado resonó a lo lejos, como un recordatorio de que el tiempo estaba por acabarse. Por fin, Bianca dejó escapar un sollozo, y la jeringa cayó de su mano, golpeando el suelo con un chasquido metálico que sonó como una sentencia de rendición. Bianca cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos, llorando intensamente. Sus gritos de dolor y arrepentimiento resonaron por el almacén vacío, mientras Andrés corría hasta la mesa, abrazando el frágil cuerpo de su hijo. «Esteban, mi amor, estoy aquí, papá está aquí». Gabriel se acercó despacio, colocando la mano en el hombro de Andrés, como quien comparte el peso del dolor y de la victoria. El millonario levantó la mirada, aún con los ojos empañados, y susurró al muchacho: «Salvaste la vida de mi hijo». La escena era de pura tensión y humanidad. Una mujer rota por el odio, un padre consumido por la culpa y un niño de la calle convertido en la voz de la razón. Ahí, en medio de aquel almacén olvidado, tres destinos se entrelazaron y una tregua inesperada nació en el instante en que la vida estuvo a punto de perderse. El llanto de Bianca resonaba por el almacén como un lamento antiguo, cargado de un dolor acumulado durante años. Sus hombros temblaban descontroladamente mientras escondía el rostro entre las manos. Andrés, aún arrodillado al lado de Esteban, la observaba en silencio. Ya no había ira en sus ojos, solo una mezcla de compasión y agotamiento. Gabriel, a pocos pasos de distancia, también la miraba. El muchacho no veía a una enemiga en ese instante, sino a una mujer hecha pedazos por la vida, que finalmente había llegado al límite de sus propias fuerzas. Bianca levantó el rostro despacio, revelando las lágrimas que corrían en ríos por sus mejillas. Su voz salió temblorosa entre sollozos. «Ya no puedo más, no soporto seguir cargando este odio. Me consumió, me transformó en algo que nunca quise ser». Sus ojos se dirigieron a Esteban todavía inconsciente, y estremeció al darse cuenta de lo cerca que había estado de cruzar una línea sin retorno. Si hubiera hecho esto, habría matado a la única parte inocente de esta historia. Andrés respiró hondo, todavía con su hijo en brazos, y dio un paso hacia ella. «Bianca, lo que sufriste fue cruel, injusto, y yo me equivoqué. Cometí un error que destruyó a tu padre y te dejó sola en el mundo. Nunca podré borrar eso. Pero no tiene que ser así. No tienes que continuar con esta cadena de dolor». Bianca cerró los ojos con fuerza, como si luchara contra los recuerdos de toda una vida. «Si prometes que no vas a lastimar a Esteban ni a nadie más, no te denunciaré», dijo Andrés, con la voz firme a pesar de la emoción. Bianca lo miró sorprendida y aliviada. Sus manos temblaban al responder. «Gracias, gracias por escucharme». Por un instante, parecía que la tensión disminuía. Pero entre un sollozo y otro, murmuró con voz baja y decidida: «Te lo agradezco, pero necesito ser castigada. Hice algo imperdonable». Entonces, en medio de aquel caos emocional, extendió la mano hasta el bolsillo, sacó su celular y lo sostuvo con fuerza. Sus dedos temblaban, pero había decisión en su gesto. Con un movimiento rápido, marcó a la policía. La llamada fue atendida y su voz salió entrecortada. «Me llamo Bianca Pérez. Estoy en el almacén ferroviario abandonado. Yo quiero entregarme». Las palabras parecían arrancarle no solo la culpa, sino también un peso que la sofocaba desde la infancia. Gabriel, que observaba todo, dio un paso al frente como si quisiera asegurarse de que no se retractara, pero Bianca bajó la cabeza en señal de rendición. «Necesito ser castigada. No puedo seguir viviendo así, fingiendo que tengo control. Estuve a punto de hacer algo imperdonable». Andrés contempló esa escena con lágrimas en los ojos. Parte de él todavía la veía como la amenaza que había puesto en riesgo la vida de su hijo, pero otra parte comprendía. Ella también era una víctima, prisionera de un dolor que él mismo había ayudado a crear años atrás. El silencio del almacén fue roto minutos después,
por el sonido de sirenas que se acercaban, cada vez más intensas. Las luces azul y roja se filtraron por las rendijas de la estructura metálica, anunciando la llegada inevitable de las patrullas. Bianca no se resistió. Caminó lentamente hasta la puerta, levantó los brazos y esperó. Los policías entraron en formación y en segundos la esposaron. Ella no protestó, no luchó, solo lloró dejándose llevar. Andrés permaneció quieto, sosteniendo a Esteban contra el pecho, mientras Gabriel se quedaba a su lado en silencio. El corazón del millonario, aunque destrozado, sentía un hilo de alivio. La amenaza había terminado, pero la imagen de Bianca, siendo llevada entre los uniformados, quedaría grabada para siempre en su memoria, como un recordatorio de que las decisiones injustas pueden resonar durante toda una vida. Cuando el último policía cruzó la puerta con Bianca, solo quedó el sonido apagado de la respiración de Esteban y el latir apresurado del corazón de un padre que casi lo había perdido todo. Gabriel miró a Andrés y con sencillez murmuró: «Se acabó, señor. Ahora él está a salvo». El millonario asintió, aunque sabía en el fondo que aún quedaba algo más por reconstruir. No solo la seguridad de su hijo, sino también el verdadero significado de familia. Afuera del almacén, el aire parecía finalmente menos pesado. La madrugada traía consigo un soplo frío, pero para Andrés la sensación era de alivio, aunque mezclado con cansancio. Sostenía a Esteban contra su pecho con fuerza, como si quisiera asegurarse de que nunca más lo perdería de vista. El niño seguía frágil, pero estaba vivo, y eso bastaba para que el padre sintiera que había recibido una segunda oportunidad. Gabriel caminaba a su lado en silencio, con los ojos cargados de la valentía de quien, a pesar de su corta edad, había enfrentado lo imposible. Andrés se detuvo un instante, se giró hacia el muchacho y dejó que la emoción rompiera su postura siempre contenida. «Tú salvaste a mi hijo, salvaste mi vida», dijo con la voz entrecortada. Gabriel, incómodo, desvió la mirada, como si no estuviera acostumbrado a recibir gratitud. «Yo solo hice lo que creí correcto», respondió con humildad, encogiendo los hombros. Pero sus ojos brillaban, reflejando una mezcla de alivio y sorpresa. Esteban, aunque aún débil, abrió los ojos un instante y extendió los brazos hacia Gabriel. El niño lo abrazó con fuerza, susurrando entre sollozos: «Ahora eres mi mejor amigo». Ese gesto sencillo fue como un rayo de luz en el corazón de todos. Gabriel, visiblemente conmovido, dejó escapar una lágrima y la secó rápidamente para no parecer vulnerable. El chico de la calle, acostumbrado a sobrevivir solo, ahora se veía aceptado con un cariño que nunca imaginó recibir. Andrés contemplaba la escena con los ojos húmedos. En silencio, reflexionaba sobre cómo ese niño se había vuelto esencial en tan poco tiempo. La valentía de Gabriel, su pureza y su determinación habían hecho la diferencia cuando todo parecía perdido. Se acercó, puso la mano sobre su hombro y añadió: «Desde hoy formas parte de nuestra familia». Las palabras sonaron firmes, como una promesa irrevocable. Gabriel abrió los ojos incrédulo. «¿Familia? ¿Yo? Pero si yo no tengo nada, ni siquiera tengo dónde dormir bien». Andrés apretó su hombro y respondió con convicción: «Ahora sí tienes. Me tienes a mí, tienes a Esteban, tienes un hogar. No importa lo que pasó antes, a partir de hoy nada será igual». La voz firme del millonario llevaba una ternura que pocos habían escuchado de él. El muchacho bajó la cabeza, intentando ocultar la emoción, pero no pudo contener la tímida sonrisa que nació en sus labios. El frío de la madrugada parecía disiparse, sustituido por el calor inesperado de ese vínculo que nacía. Gabriel, que tantas veces había dormido en banquetas duras, ahora sentía que pertenecía a algún lugar. Y ese lugar no estaba hecho de lujo ni de riqueza, sino de algo mucho más valioso: afecto genuino. Mientras caminaban para salir de aquel terreno abandonado, las primeras luces de la mañana aparecían en el horizonte,
El sol despuntaba lentamente, dorando las sombras e iluminando el rostro cansado pero esperanzado de Andrés. A su lado, Esteban y Gabriel intercambiaban miradas cómplices, como si ya fueran hermanos. Pasaron meses desde aquella noche en que todo parecía a punto de derrumbarse. La mansión, antes silenciosa y cargada de sombras, ahora se llenaba con risas y los pasos apresurados de dos niños corriendo por los pasillos. Gabriel ya no era solo el chico de la calle que surgió como un héroe improbable. Ahora tenía un cuarto propio, libros escolares sobre el escritorio y juguetes compartidos con Esteban. El vacío que la muerte de su esposa había dejado en la vida de Andrés comenzaba poco a poco a ser llenado por una nueva forma de amor y pertenencia. Una tarde soleada, los tres estaban sentados en el jardín. Esteban, recuperado y lleno de energía, construía un castillo con bloques de colores. Gabriel, recostado en el pasto, reía con una espontaneidad que parecía haber estado escondida durante años. Andrés los observaba con el corazón cálido, sintiendo que la mansión finalmente volvía a ser un hogar. El millonario, antes tan atado a los negocios, ahora entendía que su mayor fortuna estaba ahí, frente a sus ojos. Gabriel los miró y, con la voz entrecortada, dejó escapar: «Nunca pensé que volvería a tener una familia». El silencio que siguió solo fue roto por el sonido del viento entre los árboles. Andrés se acercó, puso la mano sobre el hombro del muchacho y respondió con sinceridad: «Y nosotros nunca pensamos que aprenderíamos tanto de ti. Nos mostraste valentía, bondad, y nos diste una nueva oportunidad de empezar de nuevo». Esteban interrumpió la conversación con esa manera pura y directa de los niños, diciendo: «Espero que Bianca mejore. Nadie merece vivir con tanto odio». Las palabras simples del niño trajeron una reflexión profunda. Andrés y Gabriel se miraron, comprendiendo que a pesar del dolor que ella había causado, aún había espacio para la compasión. La cicatriz de esa historia no podía borrarse, pero sí podía enseñar la importancia del perdón. El cielo se teñía de tonos naranjas y dorados, creando una atmósfera de calma después de la tormenta. Gabriel, con los ojos húmedos, añadió: «Yo pensaba que estaba destinado a vivir solo para siempre. Pero ustedes me mostraron que incluso quien lo ha perdido todo puede tener un nuevo comienzo». Andrés lo abrazó con fuerza y Esteban, riendo, se sumó al abrazo, formando un círculo perfecto de afecto. La escena de los tres juntos en el jardín, unidos no por la sangre sino por el amor que eligieron cultivar, era la prueba de que el dolor del pasado no había desaparecido, pero ahora servía como recordatorio de que hasta las heridas más profundas pueden dar lugar a algo nuevo y hermoso. Bianca pagaría por sus errores, pero al mismo tiempo, el futuro se abría para aquellos que eligieron seguir adelante con esperanza. Y así, la historia no terminaba en venganza, ni en tragedia, sino en renacimiento. Porque al final, la verdadera victoria no estaba en derrotar enemigos, sino en transformar el sufrimiento en aprendizaje, la soledad en lazo y la pérdida en una nueva oportunidad de amar. Andrés, Esteban y Gabriel. Tres vidas quebradas, ahora entrelazadas en una sola familia. Un final que no borraba el dolor, pero iluminaba el camino hacia un nuevo comienzo inspirador. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.